Ahora bien, ustedes me preguntarán, virtudes deben haber muchas, efectivamente, son muchísimas las virtudes, pero básicamente yo diría que para las personas común y corriente, para los ciudadanos a pie, por decirlo de alguna manera y metafóricamente, necesitamos de las llamadas 4 virtudes cardinales. ¿Y cuáles son esas 4 virtudes cardinales? Se llaman cardinales porque son las virtudes centrales de la vida humana. Vienen de la palabra latina cardo, que significa quicio. Y el quicio es la parte central donde se apoyan las puertas. Ese es un concepto que viene, por decirlo de alguna manera, de la carpintería. Es el centro de la puerta. Por eso que las virtudes cardinales son las virtudes centrales. Y fíjense ustedes que a veces nosotros utilizamos una expresión y decimos, esta persona está desquiciada. ¿Ah? ¿Y qué significa una persona desquiciada? Que perdió su centro, que se descentró. Entonces, las virtudes cardinales son las virtudes centrales en la vida de la persona. Ahora, estas virtudes cardinales, a mi modo de ver, hay que entenderlas a partir de 3 virtudes fundamentales que son más excelsas, por decirlo de alguna manera, y son las que llamamos las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, estas virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, hay que entenderlas en un ámbito mayor, que son en el ámbito de las virtudes, como digo, teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Me voy a tomar solamente un par de minutos para describir muy generalmente cuáles son cada una de estas 4 virtudes. Obviamente no podemos en esta clase profundizar en cada una de ellas. Se han escrito libros y libros voluminosos y densos para cada una de estas virtudes, pero acá vamos a tener que contentarnos con una descripción muy general, un esbozo general de cada una de ellas. La más importante de todas estas virtudes es la prudencia. La prudencia se la suele definir como la recta medida del actuar. Hay una expresión latina clásica, recta ratio agibilium, que significa eso, la recta medida del actuar. ¿Y qué significa esto de la recta medida del actuar? El prudente es aquel que sabe cómo debe actuar o qué acción debe ejercer siempre en relación a una situación concreta. Y se dice que la prudencia es una virtud moral, pero también se dice que es una virtud intelectual, porque el prudente sabe qué es lo bueno, y al saber lo que es lo bueno, tiene que ejecutar la acción buena. Por lo tanto, el prudente involucra, por decirlo de alguna manera, su inteligencia, que es la que determina la recta medida, es decir, lo que tiene que hacer, los límites de su actuar, pero como es una acción, también involucra a la voluntad. Nosotros podríamos decir en general que las virtudes morales involucran básicamente a la voluntad que procede de nuestra libertad, porque somos libres, podemos hacer actos voluntarios. Pero en el caso de la prudencia, como hay que medir cuál es el límite de mi acción, eso también corresponde a la inteligencia. Y por eso se dice que la prudencia es la madre de todas las virtudes, al ser a la vez una virtud intelectual y una virtud moral. Hay muchos ejemplos que podríamos poner sobre lo que implica ser prudente, pero aquí nuevamente quiero simplemente recordar que el prudente es la persona equilibrada, es la persona que actúa armónicamente, es la persona que actúa con cierta certeza, sin titubear, por decirlo de alguna manera. Hay varios vicios que se oponen a la prudencia. Uno de esos vicios es lo que se llama la precipitación. Una persona prudente nunca va a actuar precipitadamente. Para decirlo coloquialmente, el prudente nunca va a actuar a tontas y locas, sin pensar lo que va a hacer. Nunca va a reaccionar impulsivamente. ¿Por qué? Porque la precipitación es un vicio. Pero también el prudente es la persona que se va a tomar un tiempo determinado para actuar. Porque si se toma demasiado tiempo, eso se llama negligencia. El negligente es el que no actúa
digamos, cuándo debería poner ciertos medios para actuar. O también podemos hablar de la vacilación. El prudente es la persona que no vacila, que sabe cuándo tiene que actuar. ¿Cómo lo sé? En la situación concreta. O sea, aquí no hay un recetario, una especie de vademecum que me diga, mira, frente a tal situación, frente a tal problema, tú tienes que actuar de este modo. El prudente es el que analiza la situación en concreto, la que tiene enfrente, y sabe cómo actuar, sabe lo que tiene que hacer. Volvamos a la virtud, por ejemplo, de la valentía. La persona valiente, que además si es prudente, al cual, por ejemplo, está siendo sometido a un asalto, el prudente va a ponderar inmediatamente si es que él puede o no puede repeler ese asalto y cuáles son los medios que puede utilizar para repeler ese asalto. Si él se da cuenta que lo están apuntando con una pistola en la cabeza, se da cuenta que es y que la persona tiene serias intenciones de disparar, el prudente allí sabe que tiene que simplemente soportar el que está siendo asaltado. Pero a lo mejor si se da cuenta que puede emprender alguna acción física, como tratar de desarmar a su injusto agresor, tiene que hacerlo. Pero como digo, no hay un recetario que de antemano se me diga, ante la eventualidad que usted está siendo asaltado y el que lo asalta tiene un cuchillo, tiene una pistola, o son uno o dos, usted tiene que hacer A, B, C, D. No, eso no existe en la prudencia. La prudencia supone, como digo, que uno en el momento dado analiza qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el valiente puede ser, dadas las circunstancias, que implique no hacer nada, porque sería imprudente, o hacer algo, porque eso sería lo que manda la prudencia. Si alguien entra a mi casa, yo tengo el derecho, y no solamente el deber, el derecho también de defender a mi familia, a mis bienes, a mi propia libertad. Por lo tanto, la valentía y la prudencia me van a indicar ahí lo que yo tengo que hacer o lo que yo no debo hacer. Y así podemos multiplicar los ejemplos acerca de la prudencia. Pero el tiempo apremia, tempus fugit, decían los latinos, ¿cierto? El tiempo corre y por lo tanto dejemos hasta acá el tema de la prudencia y vamos a la justicia. También hay una definición clásica, a mi modo de ver, insuperable acerca de la justicia, que es una definición de Ulpiano que toma Tomás de Aquino y que a mi modo de ver la complementa o la completa. Y Tomás de Aquino dice, la justicia es la constante y permanente voluntad de darle a cada cual lo que le corresponde. O también se traduce darle a cada cual lo que se merece. ¿Qué es lo que le corresponde? Bueno, lo que le corresponde es el bien. Lo que le corresponde es lo propio a su naturaleza. Lo que le corresponde puede ser un mérito o puede ser quizás una carga. Un padre o una madre que distribuye ciertos méritos en sus hijos, distribuirá esos méritos, un premio, por ejemplo, en virtud de lo que cada uno de sus hijos haya hecho. Pero también un padre o una madre puede distribuir entre sus hijos cargas, es decir, labores que tienen que realizar. Y esas las hace en virtud de lo que es cada uno o de lo que puede hacer cada uno. Si un padre necesita, perdonen el ejemplo prosaico que les voy a poner, pero si un padre necesita que alguien planche la ropa, no va a poner al hijo de 5 años a planchar la ropa, porque se puede quemar. Va a poner al hijo que tiene 18 años quizás a hacer esa labor y al hijo de 5 años le pedirá, por ejemplo, que saque la basura, algo que sí puede hacer. Entonces la justicia es, se dice, esa constante y permanente voluntad, o sea, el empeño permanente de querer hacer actos justos, de darle a cada uno. ¿Y quién es cada uno? Cada uno puede ser nuestros alumnos, cada uno pueden ser nuestros hijos, cada uno pueden ser nuestros colegas en el trabajo, pueden ser nuestros jefes, pueden ser nuestros pares, etcétera, etcétera. Un ejemplo clásico que se suele poner de justicia distributiva es cuando el Estado reparte ciertas cargas. Por ejemplo, los impuestos. ¿Por qué es un caso de justicia distributiva? Porque se supone que el que tiene más, paga más. Y por eso se llaman impuestos progresivos. Porque uno da en medida que le corresponde dar a partir de su propio patrimonio. Entonces, la justicia tiene que ver con ello, con que yo me esfuerce, como digo, como padre, como profesor, como amigo, como colega, como jefe, me esfuerce
en darle o en proporcionarle a cada cual lo que les corresponde en virtud de su propia naturaleza, en virtud de su propia jerarquía, en virtud de su propio rol, etcétera, etcétera. También la justicia obviamente daría para mucho, no nos podemos extender en ella. Y pasemos a la fortaleza, que es una virtud que hoy en día, como mencionaba hace un rato atrás a propósito de la pandemia que nos aflige, que hoy día sí que tenemos que practicar muchísimo. La fortaleza es esa capacidad que nos faculta, que nos ayuda a enfrentar las situaciones adversas. Es decir, se dice la fortaleza nos capacita frente al bien arduo y difícil de alcanzar. Por ejemplo, hoy en día el bien arduo y difícil de alcanzar podría ser la inmunidad frente al COVID-19. Fíjense que hay una virtud anexa a la fortaleza que es la paciencia. Y se dice que la paciencia es esperar con el corazón sereno, o sea, esperar tranquilamente el bien que no llega y el mal que se acerca. En el caso que estamos viviendo hoy en día, ¿cuál es el bien que no llega? El restablecimiento de la normalidad, el restablecimiento de la salud, el superar este virus. ¿Y cuál es el mal que se acerca? Precisamente, o este mal que ya llegó, que es el virus. Entonces nosotros ahí tenemos que ver cómo enfrentamos este mal que ya llegó y cómo anhelamos este bien que todavía no viene, que puede ser la superación. Pero cuando se dice es esperar con el corazón tranquilo, se nos está diciendo que la desesperación no es una buena consejera y que pese a que tenemos este mal ante nosotros, la virtud es en este caso la paciencia, pero también la fortaleza que nos capacita para seguir adelante. Hay otra virtud también que se suele asociar con la fortaleza, que es la perseverancia. ¿Y cuándo opera la perseverancia? La perseverancia opera frente al cansancio de realizar una actividad, de emprender una actividad y no encontrar todavía resultados. O sea, la perseverancia, por ejemplo, ayuda para las situaciones de confinamiento, donde uno ve que está encerrado, que está confinado, que no puede trabajar, que está en una situación económica muy complicada y que uno quiere ya tirar todo por la borda. Ahí la perseverancia me dice, sigue adelante. Es como el segundo, lo que se llama el segundo aire, seguir emprendiendo una acción. En este caso la acción es, bueno, quedarme en mi casa, hacer o ocupar todos los medios que tenga necesarios para, por ejemplo, no poder contagiarme y no ser tampoco transmisor de contagios. Entonces la fortaleza, ¿cuándo opera? Cuando estamos frente a una adversidad, cuando estamos frente a un problema grande. Se dice que la fortaleza se prueba al máximo frente al inminente peligro de muerte. Allí es donde la fortaleza aflora, por decirlo de alguna manera, en todo su esplendor. Pero vuelvo a lo que les señalo, en sentido general, uno hace una acción fuerte cuando trata de superar una adversidad. Adversidad que puede ser, en este caso, la pandemia, pero puede ser una adversidad económica, puede ser una adversidad física, puede ser una adversidad moral, por ejemplo. Aquel que tiene la tentación, por ejemplo, hacia el juego y que se pierde todo el dinero, digamos el dinero familiar en el juego, la adversidad allí es precisamente tratar de evitar ese vicio que podría ser lo que implica el juego. Y así suma y sigue. Y por último está la templanza. La templanza es una virtud, se dice, que regula ciertos apetitos. Es una virtud que nos sitúa, como decía, nuevamente en el centro. Con otras palabras, algunos dirán, la templanza tiene que ver con resistir las tentaciones. Hay un término técnico que se dice que la templanza regula los apetitos conscupiscibles. Básicamente el apetito de la comida, el apetito de la bebida y el apetito sexual. Le da su justo medio. Ojo, que la templanza no tiene que ver con un acto de represión. No hay represión en la templanza, porque no hay una fuerza externa que a mí me está impidiendo realizar una determinada acción. La templanza siempre implica, como todas las virtudes, un acto libre. Libremente yo me autorregulo.
libremente yo dejo de realizar una actividad que yo sé que para mí me puede hacer un mal. Voy a poner un ejemplo que a mí me concierne personalmente porque yo tengo resistencia a la insulina y como todos los que tenemos resistencia a la insulina, que algunos llamarán diabetes 2, tenemos que evitar las cosas dulces. El templado es aquel que teniendo enfrente, no sé, un pastel o un chocolate o un caramelo, y teniendo ganas de comerse ese pastel, ese chocolate, ese caramelo, no lo hace. O sea, vence esa tentación. Acá uno podría hacer una disquisición un poco técnica. Algunos dirán, eso más bien se llama continencia, porque el templado es el que ve el pastel, el chocolate o el caramelo y simplemente no siente la tentación. Pero eso, para nosotros, seres humanos comunes y corrientes, es prácticamente imposible. La templanza podría ser casi una virtud de los ángeles, por decirlo de alguna manera, porque nosotros somos cuerpo y alma, y el cuerpo obviamente nos induce precisamente por los sentidos a ver un rico pastel. Ahí opera la vista, opera el olfato, cuando uno siente, digamos, ese aroma de ese pastel exquisito, el sabor, porque uno ya se lo imagina. Por lo tanto, ser templado es prácticamente imposible. Lo que sí debemos hacer, entonces, es practicar la continencia. El continente, como les decía, es el que tiene el pastel ahí delante suyo, pero sabe que no le hace bien, sabe que le hace un daño y lo evita. Ahora, las templanzas, o sea, las virtudes, al menos estas 4 virtudes cardinales, están todas entrelazadas. Yo diría, las podemos distinguir, pero no necesariamente separar. Es decir, es muy difícil ser justo sin ser prudente, o es muy difícil ser templado o ser fuerte sin ser prudente o sin ser justo. O sea, las virtudes, al menos las cardinales, se entrelazan entre sí. Créanme, este es un dato de la experiencia humana, no es una teoría filosófica ni una teoría psicológica. Sin las 4 virtudes cardinales, sin el ejercicio cotidiano de estas 4 virtudes cardinales, es imposible que el hombre desarrolle la plenitud humana, que alcance una plenitud humana, que llegue a ser lo que es, como decía el poeta trágico Píndaro, el hombre tiene que llegar a ser lo que es. No hay posibilidad de desarrollo humano sin el desarrollo de las virtudes. Sin estas virtudes, créanme que toda la potencialidad humana se ve menoscabada, por decirlo de alguna manera. Y cuando no practicamos las virtudes, los vicios están allí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, y con esto cierro esta parte dedicada a qué es la virtud, sin las virtudes cardinales y por supuesto sin las virtudes teologales, el hombre no puede desarrollarse plenamente. Es más, adelanto un poco una cierta conclusión. Sin el desarrollo de las virtudes, el hombre no puede alcanzar su fin último, que no es otro que la felicidad.